noche. Luego a todos tener el máximo de atención. Ante todo, tenemos que recordar que existen 7 señores sublimes y 7 verdades. Y esto nos invita a la reflexión. Ciertamente, hay 7 Dhyanis Buddha. 5, en realidad de verdad, han actuado en esta raza árida. 2 vendrán en las 2 razas futuras. 6 para la 6ª raza. Y el 7 para la 7ª raza. Ese que está aquí dentro de un insignificante personaje que nada vale, es el último de esta raza. 5. Mas debemos hacer una plena diferenciación entre lo que son los Budas de contemplación y los Bodhisattvas terrenales. Incuestionablemente, los Budas de contemplación son el prototipo del Bodhisattva terrenal. Budas de contemplación en sí mismos son padre, madre, porque todo Buda es dual. En todo Buda existe un principio masculino, padre, y un principio femenino, la divina madre, Kundalini Chakra. Algunos autores orientalistas piensan que Anuparaka, es decir, el Buda de contemplación, por ser en sí mismo el padre-madre, el complemento glorioso de cualquier bodhisattva terrenal, no tiene padre-madre. Tal concepto me parece equivocado, porque cualquier Buda de contemplación, cualquier padre-madre, complemento glorioso del bodhisattva, obviamente ha sido emanado del eterno Padre cósmico común. Y eso hay que saberlo entender. Y de la divina madre inmanifestada, la inmanifestada práctica. El eterno Padre cósmico común es dual, es el Padre Madre. De él emana a su el Buda de contemplación, el Padre Madre particular de cualquier bodhisattva. Y esto lo deben ustedes entender. Así pues, no pienso que Anuparaka, Padre Madre, sea huérfano. Pienso que el Padre Madre interior de cada uno de nosotros emana del eterno Padre Madre cósmico común, coesencial con el espacio abstracto absoluto. Pues me permito disentir con algunos autores sobre el término Anuparaka, o sea, el Buda de contemplación, desprovisto de padre y madre, por ser él en sí mismo padre y madre de un bodhisattva. Realmente Anuparaka es algo más que todo eso. Es aquel Buda de contemplación que ha emanado del eterno Padre cósmico común. Cada uno de nosotros tiene su padre, que esté seguro. Cada uno de nosotros tiene su divina madre Kundalini. Y los bodhisattvas, de los Budas de contemplación, no somos una excepción. Somos el desdoblamiento del Padre Madre. Y aparecemos aquí en la humanidad para mostrar la senda, el camino a los demás. Es necesario que todo esto lo vayan entendiendo. Obviamente, los 7
Somos los prototipos para todos los Budas de este planeta Tierra. Esto no significa que los Budas por sí mismos no tengan su prototipo individual, su padre madre. Solo aclaramos que los 7 en sí mismos constituyen el prototipo para cualquier Buda. Y esto se ha de saber entender. Así pues existen 7 señores sublimes y 7 verdades. Cada verdad la contiene uno de los 7. Si mi Dios interior profundo tiene la verdad sobre la fuerza, obviamente el de Mercurio, Rafael, tendrá la verdad sobre la ciencia, sobre la sabiduría, y Saturno sobre la muerte, etc. Así pues hay 7 verdades. Eso es obvio. Pero esto que estoy diciendo se repite en cada ser humano. Mucho se ha hablado sobre la mente, como si en verdad existiera una sola mente. Existen ciertamente 7 mentes. La primera podríamos denominarla la mente meramente intelectual. O empezando desde abajo para que se entienda mejor, diremos que la primera es la mente instintiva, la segunda la mente emocional, la tercera la mente mental, la cuarta propiamente viene siendo ya la mente equilibrada, etc. Todas estas 7 mentes son importantísimas. Que el instinto tiene mente es verdad. Que el centro emocional tiene mente es cierto. Que el centro intelectual tiene mente también. ¿Quién podría negarlo? Que el centro motor tiene mente, nadie puede negarlo. Son 7 mentes. Uno se asombra, por ejemplo, con la mente instintiva. Cómo rige todos los procesos orgánicos tan maravillosamente. Uno se asombra con la mente sexual. Cómo rige las actividades sexuales del ser humano. Uno se asombra con la mente motor. Cómo dirige tan sabiamente los movimientos en el organismo. Uno se asombra con la mente emocional. Con la mente intelectual. Pero no olviden ustedes de los 3 centros inferiores de la máquina orgánica, o sea, el centro sexual, el instintivo y el motor, forman un triángulo maravilloso, un triángulo extremo, que puede perfectamente manejar las 3 fuerzas, positiva, negativa y neutra, de la electricidad. Y esto asombra, verdaderamente. En cuanto a la mente meramente emocional, obviamente que nos deja mucho que pensar, pero la emoción también tiene mente. Y en cuanto a la mente intelectual, ya la conocemos todos. De manera que los centros instintivo, emocional, intelectual, el centro motor, el centro sexual, etc., pues tienen mente. Hay 2 tipos de mente superior, es decir, la mente emocional superior y la mente mental superior. Desgraciadamente ese tipo de mente es inaccesible para los seres humanos, inaccesible. Quien quiere en realidad de verdad entrar en contacto con la mente emocional superior y con la mente mental superior, pues deberá conseguir llevar a la personalidad a un estado pasivo. Y quien quiera vivir en forma continua en contacto con los 2 centros superiores, la mente emocional y la mente mental, pues tendrá que desintegrar no solamente el ego, sino la personalidad. Mucho se ha hablado sobre los centros de la máquina. Sobre mucho se ha dicho perfectamente sobre el centro instintivo, sobre el centro emocional, sobre el centro mental, sobre el motor, sobre el sexual. Se ha dicho mucho. La verdad es que es mucho que se habla.
Pero lo que no se ha aclarado bien es que cada uno de esos 5 centros tiene mente. La mente emocional superior y el mental superior son los dos más elevados. Así pues, cada una de esas mentes, de los 5 centros de la máquina orgánica, intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, tiene su propia mente. Y los centros emocional y superior y mental superior tienen cada uno su mente. De manera que hay 7 mentes, 7 esferas de acción mental. Son 7 las mentes y en cada una de ellas hay contenida una verdad. Las 7 contienen las 7 verdades. Por eso es que los hermanos deben entender la relación que hay entre el macrocosmos y el microcosmos. Comprendido eso, puede uno seguir hacia adelante. Estas 7 mentes controlan totalmente los organismos, especialmente las 5, porque como ya les dije, las 2 superiores son por ahora inaccesibles para los seres humanos. Pero las 5 mentes, intelecto, emoción, centro motor, centro instintivo y centro sexual, pues controlan completamente la máquina orgánica. Estas 7 mentes regulan todas nuestras actividades. Desgraciadamente, tenemos siempre un mal secretario en el interior. Y este es, en realidad, el ego, el yo. Los 3 cerebros del hombre están relacionados con los 5 centros de la máquina: intelecto, emoción, movimiento, instinto, sexo. Se relacionan con la misma máquina. El centro intelectual, el centro emocional, el centro motor son dignos de atención. Obviamente el centro motor instintivo sexual es un triángulo perfecto. El centro motor instintivo sexual no guarda antagonismos de los nuestros. Por eso en general se habla de 3 cerebros: centro intelectual, centro emocional y centro motor instintivo sexual. Como dije, tenemos un mal secretario. Este se encarga de mandar los mensajes, mandar las representaciones, mandar las impresiones a centros equivocados. Envía, por ejemplo, una impresión al centro instintivo, cuando no tiene que ir al instintivo, sino al sexual. O envía una impresión que es para el centro intelectual al centro emocional. O envía una impresión que es para el centro emocional al centro motor instintivo sexual. Así los seres humanos viven completamente equivocados debido al ego, al yo, al mí mismo, al sí mismo. Y ese es el gran problema. Estas 7 mentes funcionarían maravillosamente si no existiese ese pésimo secretario que tenemos en nuestro interior: el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. He ahí lo grave. Allá arriba en el macrocosmos, las 7 esferas planetarias funcionan en perfecta armonía. Todo anda correctamente. Desgraciadamente aquí abajo en el microcosmos hombre, todo anda equivocado. Las 7 mentes funcionan en forma más o menos anormal, debido al ego. Mensajes que son, por ejemplo, para el centro intelectual llegan al sexual. Mensajes que son para el centro emocional llegan al centro motor. Conclusión: todo el mundo vive equivocado. Que lo que es para el intelecto llega al sexo, lo que es para el sexo llega al intelecto, lo que es para el centro emocional llega al centro instintivo. En esas condiciones todo el mundo está equivocado. Las 7 mentes funcionan de forma equivocada debido al ego, debido al yo, debido al yo. No sucede lo mismo allá arriba, en el macrocosmos. Las 7 mentes marchan maravillosamente. ¿Por qué? Porque allí todo anda en armonía. Cada uno de los 7 planetas tiene su propia mente. Cada mente de ellas marcha en perfecta concordancia con todo el cosmos. He ahí lo interesante. En cuanto a los 7 Budas, tienen sus sitios en Avalokitesvara. ¿Quién es Avalokitesvara? Es la síntesis, es el logos, estrictamente el logos. Gautama Sakyamuni es el bodhisattva del Buda Amida o Amitabha.
Gautama no es sino el bodhisattva terrenal. Lo importante en Gautama es el Buda de contemplación. Eso es lo fundamental. Quien alcanza el estado búdico pone en orden las 7 leyes. Pero para alcanzar el estado búdico se necesita, antes que todo, haber pasado por la aniquilación budista. Esto es haber desintegrado el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Cuando uno ha pasado por la aniquilación budista, las 7 mentes marchan en perfecta armonía con todo el cosmos. Y entonces el hombre es perfecto en el sentido más completo de la palabra. Pero mientras el ego exista, las 7 mentes estarán en desarmonía, revueltas, en mala situación, manejadas por un secretario pésimo, el ego. Como ya dije y lo estoy repitiendo, manda los mensajes que son para un centro a otro centro. Así hay un caos dentro de nosotros mismos, un caos dentro de nuestras 7 mentes. Necesitamos pues acelerar el proceso de desintegración del ego, y para ello es necesario el fuego sagrado. Fuad. Obviamente Fuad durante la manifestación es uno, pero Fuad fuera del mundo tridimensional de Euclides es diferente. Durante la inmanifestación, en las noches cósmicas, Fuad es la electricidad sexual trascendente. Incuestionablemente la electricidad es la que, en la aurora de cualquier creación, organiza los átomos dentro de las moléculas. Organiza, hace, etc. Hay quienes piensan que la electricidad viene de una entidad individual, de uno de los tantos seres que pertenecen al ejército de la gran palabra. Mas en realidad, de verdad, digo que la electricidad viene directamente del anciano de los días, de la gloria del Chechinac, del viejo de los siglos, del Padre que está en secreto. Incuestionablemente, tiene ella en sí mismo el poder para organizar los átomos dentro de las moléculas, el poder para organizar los mundos. En ella están las posibilidades de realizar cualquier creación. Por tal motivo, mis caros hermanos, conceptúo que la electricidad en sí misma es sagrada, que debemos mirar a la electricidad con profundo respeto, con gran veneración. Esto de las 7 mentes guarda relación también con el número 7. Bien sabemos que la piedra cúbica tiene 7 aspectos. Los 4 puntos cardinales están en la piedra cúbica. Hacia arriba está la cara del que mira hacia arriba, sería el 5.º punto cardinal. La que mira hacia abajo sería el 6.º punto. Pero en el centro está el 7. Así pues, en el centro de la piedra cúbica del Yesod, en el centro de la piedra cúbica filosofal, el maestro tiene que medirse, está crucificado. Medirse en relación con la piedra, entender cuál es su grado de autorrealización íntima. El adepto que ha llegado al 7.º grado, calificado, la 7ª iniciación calificada, obviamente maneja las 7 mentes con perfección. Recibe, al desintegrar al ego y a la personalidad, el bautismo del fuego. Y esto es trascendental. Por ello es que en el Apocalipsis de San Juan, al llegar al 7.º sello, cuando se rasga el 7.º sello, se dice que el reino de Dios ha sido consumado, así como Él lo prometió a sus siervos, los profetas. Existen 7 sellos, 7 copas. Esto es algo que ninguno de ustedes podría llegar. Y 7 trompetas. El Apocalipsis de San Juan, en realidad de verdad es el libro de la sabiduría.
ese libro que tiene enrollado en su diestra Santiago, el gran apóstol. Es el libro que guía a los alquimistas. Sin el Apocalipsis no se podría entender la ciencia de la grana. Tenemos que vivir el Apocalipsis externamente o internamente. Si lo vivimos externamente con toda la humanidad, tendremos que pasar por el abismo y la muerte segura. La Biblia lo indica. Empieza la Biblia con la creación del hombre y termina con el juicio del hombre. Así pues que el Apocalipsis es trascendental. Ahí se habla de los 7 ángeles. Sagrada la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis es un libro hermético. El iniciado tiene que romper cada uno de los 7 sellos. El primer sello pertenece al cuerpo físico, y entonces el iniciado conoce al romper ese sello los misterios del abismo. El segundo sello corresponde al fondo vital del organismo humano, al himno anusaria de los impostados. Y al romperse ese sello, el iniciado conoce lo que es la ciencia que se corresponde con la decapitación de Juan el Bautista. Al romperse el tercer sello, que pertenece al cuerpo astral, el iniciado conoce todos los misterios del mundo astral. Su vehículo sideral se convierte en un vehículo de oro puro. Al romperse el cuarto sello, que corresponde al mundo mental, el iniciado obviamente conoce todos los misterios de la mente universal. Sabe lo que son las 7 mentes. Las ha organizado correctamente. Su mente en síntesis se ha justificado. Al romperse el quinto sello, que es el sello del mundo de la voluntad consciente, obviamente el iniciado se convierte en el Hijo del Hombre. Al romperse el sexto sello, que corresponde a la conciencia, al cuerpo búdico e impresional, el iniciado conoce los misterios del alma y espíritu, los misterios de la conciencia. Y al rasgarse el séptimo sello, que pertenece precisamente a Shiva-Tattva, el iniciado conoce entonces los misterios del ser. Son 7 sellos que hay que rasgar de uno en uno. El que ha llegado a rasgar el séptimo sello recibe el bautismo del fuego y queda iluminado interiormente. Eso es lo que los hermanos deben entender. Pero muchos se quejan por falta de iluminación. Se dicen a sí mismos, bueno, pero yo tanto como he trabajado, tanto como he estudiado, en fin, tanto como he sufrido, y nada que me llegue a la iluminación, nada, no, ¿qué me pasará? Protestan porque no se les desarrollan los chakras, protestan porque no pueden salir en astral, protestan porque no saben viajar en cuerpo mental, protestan porque no pueden visitar la logia blanca voluntad, protestan porque están dormidos, inconscientes. Pero no se dan cuenta que no han organizado sus 7 mentes, que no podrían organizarlas mientras el ego exista dentro de uno. Tienen el ego muy vivo, gordo, robusto, y así están quejándose. ¿Cómo se les ocurre a esos hermanitos quejarse cuando tienen ego? Mientras existe ego no hay derecho a tener iluminación. ¿De dónde la van a sacar? Estando la conciencia embotellada entre el ego, ¿de dónde van a sacar iluminación? Eso es imposible. Disuelvan el ego ustedes, tendrán iluminación. Disuelvan el ego ustedes y organizarán las 7 mentes maravillosamente. Pero mientras no lo disuelvan, las 7 mentes de los 7 centros en ustedes estarán alteradas. Así que en realidad, de verdad, hay que trabajar sobre sí mismo para poder llegar a organizar las 7 mentes. Solo aquel que ha trabajado muy duramente sobre sí mismo sabe lo que es rasgar el séptimo sello y recibir el bautismo del fuego. Quien rasga el séptimo sello y recibe el bautismo del fuego entra en contacto con las distintas partes del ser interior profundo. Entonces viene la iluminación. Uno se asombra cuando sabe que los 12 apóstoles de Cristo están dentro de nosotros. Y así es, están. Hay 12 potestades cósmicas dentro de cada ser humano, en su propio ser interior profundo.
Cuando uno sabe entrar en contacto con esas 12 potestades inferiores, está iluminado, ya no tiene por qué protestar. Pero mientras uno no esté en contacto con esas 12 potestades, ¿de dónde va a sacar la sabiduría? ¿De dónde va a sacar la iluminación? ¿De dónde va a sacar el poder? Existen también las 24 emanaciones, los 24 ancianos, que son 24 partes de nuestro ser. ¿Cómo podríamos saber algo realmente sobre el zodiaco? Algo que no fuera meramente astrología, esa mecánica o astrología de Velia, si uno no está en contacto directo con las 24 emanaciones. Dentro de nosotros hay maravillas. Se ha dicho y con entera claridad. Hay 3 clases de relaciones. Primero, la relación de uno con su propio cuerpo. Si uno no se sabe relacionar con su propio cuerpo, enferma y muere. Segundo, la relación con el ambiente exterior. Si uno no se sabe relacionar con sus semejantes, se forma conflicto sin problemas. Pero el tercer tipo de relaciones es el más importante. La relación con cada una de las partes de nuestro propio ser interior profundo. No podría uno relacionarse con los 7, ni con los 10, ni con los 24, ni con los 4, etcétera, 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 si uno no hubiera eliminado sus agregados cíclicos. Cuando uno elimina sus agregados cíclicos, se organizan las 7 mentes. Cuando las 7 mentes se organizan, se conocen las 7 verdades. Y cuando se conocen las 7 verdades, se conocen los 7 señores sublimes que están dentro de cada uno de nosotros. Pero si uno no ha eliminado el ego, tampoco ha organizado sus 7 mentes, ni mucho menos podrá entrar en contacto con los 7 señores sublimes. Tendrá que vivir en la ignorancia, en el error. Así pues, mis caros hermanos, comprendan ustedes la necesidad de trabajar mejor sobre sí mismos. Entiendan que el centro intelectual, que el centro emocional, que el motor, que el instintivo, que el sexual, tiene cada uno su propia mente. Entiendan que los centros superiores, emocional, superior y mental superior, tienen su propia, cada uno su propia mente. Que hay 7 mentes, y que hay 7 verdades, y que hay 7 señores sublimes dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Entiendan que eso que te digo con respecto al hombre se corresponde con el macrocosmos. 7 verdades, 7 señores sublimes y 7 mentes que se relacionan con los 7 planetas. Porque el macrocosmos y el microcosmos se corresponden. Tal como es arriba, es abajo. Entiendan pues esa concordancia que existe entre el macrocosmos y el microcosmos. Y trabajen sobre sí. Aquí dentro de mí está el quinto de los 7, que es el último de esta raza. Pero en la 6ª raza, al final de la 6ª raza, vendrá el 6º. Y mucho más tarde, al final de la 7ª raza, vendrá el 7º. Cada uno de los 7 cumple su labor, su misión, con las 7 razas que tienen que existir en el planeta Tierra. Hasta ahora han habido 5 razas. Falta la 6ª. Y más tarde la 7ª. Hay 7 chakras también importantes en la espina dorsal. Y eso no lo ignoran ustedes. Nadie ignora lo que son las 7 iglesias. Eso es el Aum. Hay 7 notas musicales, 7 artes, etc. El número 7 es la escala. Pero en la 7ª escala, el maestro recibe el bautismo del fuego. Cristo nos bautiza con fuego, Juan con agua. En la escala de Jacob, somos bautizados con el agua. Y en el 7º nivel, con el fuego. Se hace necesario que los hermanos entiendan todo esto. En serio, tomen el problema de la desintegración del ego. Porque desintegrándose el ego, repito, quedan organizadas las 7 veces, quedan perfectas. Entonces se conocen las 7 verdades. Y los 7 señores sublimes dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Bien, hermanos, ahora doy plena libertad
para que ustedes pregunten lo que tengan que preguntar. Pero no olviden que las preguntas que se hagan deben estar dentro del tema y a nivel de tercera cámara, pues aquí no estamos en antecámara, ni en primera ni en segunda cámara. Usted nos hizo favor, maestro, de mencionarnos que existen dudas de concentración. Yo tengo profundo interés en conocer, maestro, en qué se diferencian los budas de contemplación de los budas de piedad. Tengo entendido que han habido 32 budas de piedad, el último estuvo en el planeta hace 34.000 años. Y para mí es muy interesante conocer en qué se diferencia el Buda de piedad del Buda de contemplación. Con mucho gusto. En todo caso debemos aclarar lo siguiente. 7 son los Budas prototipos. La síntesis es Avalokitesvara, el Logos Buda. Muy bien. Luego viene una gran cantidad de Budas que tienen que marchar de acuerdo con el prototipo de los 7, aunque esa cantidad tengan cada uno su rango o su prototipo individual, su Buda de contemplación propia. Dentro del término Buda de contemplación, que es el padre y madre de cualquier bodhisattva, hay una gran cantidad de virtudes, facetas, etc. Porque un Buda de contemplación está especializado en la fuerza. Otro Buda de contemplación también podrá estar especializado en la ciencia. Otro puede estar especializado en el arte. Otro en las leyes, etc. Pero eso no significa, por tal motivo no existían los Budas de piedad, los Budas de sabiduría, los Budas de ciencia. No, es que el término Buda de contemplación se relaciona siempre con el prototipo divinal de cualquier bodhisattva, con el complemento glorioso de cualquier bodhisattva, sea este de la naturaleza que se fuera. De manera que los Budas de contemplación, pues, incuestionablemente están especializados, unos en un ramo, otros en otro. Así es como se debe entender la cuestión búdica. ¿Hay alguna otra pregunta? Venerable, ¿qué relación o con qué mente está relacionado el recuerdo de sí y la autoobservación? Bueno, obviamente el recuerdo de sí está relacionado con el centro mental superior, lo mismo que la autoobservación. Sin embargo, pienso, y siempre lo he dicho, que el centro emocional, especialmente me refiero al centro emocional superior, tiene más penetrabilidad, más omnisciencia, más actiencia, y es más importante. Recuérdese que la Biblia toda, empezando con la creación del hombre y terminando con el juicio del hombre, en el Apocalipsis, está escrito con el centro emocional superior, en el lenguaje de parábolas, y de ahí la sapiencia que es contenida en cada versículo. Eso es todo. Gracias. Cualquier otro hermano puede preguntar. A ver, hermano. Sí, usted nos hablaba, maestro, sobre los 12 apóstoles. Quisiera que me explicara qué parte del cuerpo rige cada uno de ellos. Ellos solo se conocen algunos. Yo por lo menos. Obviamente las 12 potestades de cada ser humano pues se relacionan unas con un órgano, otras con otros órganos, pero en realidad de verdad no en forma específica con tal o cual forma, aunque ellas conocen en sí mismas la ciencia de los órganos. Digo así porque resulta que dentro de nosotros existen las 12 emanaciones, dentro de nosotros existen los 4, dentro de nosotros existe el león de la ley, dentro de nosotros existe la nubis particular, la Minerva, etc. Es claro que las partes del ser, en realidad de verdad, controlan todas entre sí las distintas facetas del organismo humano, pero no especialmente una controle un órgano y otra otro órgano, porque debían tornar a esas entidades en criaturas meramente mecánicas, y son esto. Así pues que aprender a relacionarse con esos 12 apóstoles dentro de nosotros mismos es extraordinario. Pedro, por ejemplo, nos enseña los misterios del ser. Mateo nos enseña la ciencia pura. Luther, su evangelio
Evangelio es según el Evangelio solar. Andrés nos enseña el camino de la desintegración del ego en una forma muy completa, junto con el trabajo en la fragua encendida del vulcano y el sacrificio por la humanidad. La cruz de San Andrés nos está hablando claro de todo. Juan es el verbo, la palabra. Tomás, ¿qué nos dice Tomás? Se enseña a manejar las mentes, y especialmente la mente intelectual. Nos dice que nosotros no debemos hacer caso de conceptos ajenos, que debemos depender estrictamente de nuestro ser interior profundo y nada más. Claro, se lo dice a los que ya pueden hacer esa gracia, a los que pueden depender ya de las distintas partes de su propio ser, que creo que ninguno de ustedes todavía puede depender por sí mismo de su propio ser. Precisamente, ¿qué es la labor de un gurú? Un gurú tiene que ponerlo a uno en contacto con las distintas partes de su propio ser, y también con la parte superior del ser, que es la del viejo de los siglos. Cuando un gurú ha cumplido esa misión, se retira, ya no tiene ninguna labor que hacer por el discípulo. Pero solamente desde entonces, desde ese momento, el discípulo tiene que aprender a depender de los conocimientos que reciba de las distintas partes de su propio ser. ¿Qué diremos de Pedro? Pedro es especialista en los misterios del ser. ¿Y qué diremos de Felipe? Es escribiente, conoce también los estados de Ginas y los viajes fuera del cuerpo físico, etc. He ahí lo extraordinario de Felipe, etcétera, 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 porque sería largo de mirar todo esto. Pero en todo caso, las 7 potestades, las 7 partes fundamentales de nuestro propio ser son los verdaderos 12 apóstoles. Hay necesidad de dejar de pensar ya un poquito en los 12 apóstoles históricos y aprender a pensar directamente en los 12 apóstoles que llevamos dentro de nosotros. Eso es lo fundamental. Hay necesidad de olvidarse un poco de la cuestión del Cristo histórico y aprender a pensar en el Cristo mítico. Hay necesidad de comprender que la Divina Madre Kundalini no es solamente una mujer de hace unos 2000 años, sino que cada cual la carga en su sitio. Hay necesidad de ser un poco más individuales. Venerable maestro, citó usted la escala de Jacob, en la cuarta recibimos el cuarto peldaño, dijéramos, el bautizo del agua, me parece que en la séptima dijo usted del fuego. No, el bautismo del agua se recibe exactamente en el segundo peldaño. En el segundo peldaño. El del fuego en el séptimo peldaño. Entonces la pregunta es esta: en Psicología Revolucionaria se cita de una escalera maravillosa donde estamos cada uno. Desde luego que se refiere al nivel de ser de cada quien, pero ayer había una duda entre si tenía relación la escala de Jacob con la que usted cita en este libro. Pues propiamente la escala de Jacob se relaciona más bien con la cuestión meramente iniciática. Los 7 peldaños fundamentales. Y en cuanto a los niveles del ser, eso es diferente. Se relaciona con la vertical y son muchos los niveles del ser hasta poder llegar a la cumbre. Gracias. ¿Existe alguna correlación venerable con las 7 mentes y la ley de las octavas que rija todo el universo? Pues las 7 mentes, incuestionablemente, tiene cada una sus octavas. Cada mente tiene sus 7 octavas. Obviamente, porque es el ley del universo. Si el número 3 tiene el poder de crear, el número 7 tiene el poder de organizar. El número 3 podría crear cualquier universo, pero no podría organizarlo. Se necesita el 7 para la organización. Venerable maestro, las 7 mentes se resumen en una también, ¿verdad? ¿Cómo? Las 7 mentes también se resumen en una. Pues las 7 mentes tienen sus síntesis en el cuerpo mental. Pero una cosa es tener el cuerpo mental y otra cosa es tener las 7 modificaciones, las 7 mentes. Obviamente esas 7 modificaciones o 7 mentes están relacionadas con los 7 centros. Repito, intelectual, emocional, motor y... Se van a reencarnar, o sea, uno se ha reencarnado en la planeta Tierra. La pregunta es esta: en todo el sistema solar se puede reencarnar siempre, digamos, en Venus, los mismos 7, en Marte, los mismos 7, en Júpiter, los mismos 7. Voy a decir, los 7, 5 he dicho, se han reencarnado.
de las 5 razas. El sexto se reencarnará en la futura sexta raza, y el séptimo en la 7. Pero, obviamente, al llegar a la noche cósmica, esos cuerpos físicos, que son los planetas, se desintegrarán en el caos. En un futuro Mahamvantara, los 7 todos entrarán en nueva. Pero distínguase entre lo que son los 7 Budas de contemplación, de lo que son los 7 bodhisattvas, los 7 desdoblamientos de los Budas de contemplación. Los 7 bodhisattvas son 7 seres humanos que aparecen en el mundo, trabajan en el mundo, hacen una obra en el mundo y se van. Claro que los 7 en un futuro Mahamvantara tendrán una actividad de orden superior. Entrarán en actividad, pero en un orden superior y en un nuevo nivel. Venerable, ¿se podría decir que los 7 planetas del sistema solar tienen relación con cada uno de los 7 centros o mentes de los cuales estaba hablando? Pues, propiamente sí, en cierto sentido sí. Pero la concordancia no es perfecta, debido a que las 7 mentes no son perfectas. 24 ancianos están dentro de todo ser humano. 24 partes del ser y demás. El ser en sí mismo no puede ser esquematizado ni se puede hacer un diagrama. Es como un ejército de niños inocentes. Eso es el ser. Y hay que saberlo. Llegar a entrar en contacto con las 24 emanaciones no es tan fácil. Quien quiera tener buenas relaciones con todas las partes de su ser, ya sea con las 24 o con las 2 o con las 7, etc., tiene antes que todo haber desintegrado el ego. Porque el ego no es admitido en las regiones superiores del ser. Distínganse pues, mis caros hermanos, entre el ser, propiamente lo que podríamos denominar nosotros Atma en el sentido sánscrito, o Atma Tattva. Y una cosa es el ser, otra cosa es Chit, la conciencia. El ser es Sat, la conciencia es Chit, la conciencia. Y la felicidad de ambos es Ananda. Lograr la felicidad, el estado de Ananda, es la suprema aspiración. Pues no podría llegarse a esa suprema felicidad si no se pasa por el bautismo del fuego. Y no se podría pasar por el bautismo del fuego si no se desintegran los agregados psíquicos y humanos, viva personificación de nuestros defectos de tipo psicológico. Si hay alguna otra pregunta, maestro, usted también dice que hay que desintegrar la personalidad. Mi pregunta se refiere a esto. Entre los diferentes psicólogos que han dado ese concepto de personalidad, pues la mayoría no se ponen de acuerdo. ¿Podría usted darle un concepto ya esotérico sobre lo que es la personalidad? La personalidad en realidad de verdad es algo que hay que crear. Todo ser humano cuando viene al mundo no tiene personalidad. Se crea durante los 7 años de la infancia y se robustece con el tiempo y las experiencias. Pero en la personalidad están todas las posibilidades del error, las costumbres adquiridas, la falsa educación recibida, las pasiones y violencias. Quien ha disuelto el ego, el yo, queda aún con la personalidad. Y en la personalidad está la posibilidad del error. En el Apocalipsis se habla de 2 pestes. La primera es el ego, la segunda la personalidad. Para ambas el fuego ardiente con fuego y azufre es la muerte segunda. Así pues, distínganse entre la bestia, que es el ego, y el falso profeta que hace las señales delante de la bestia, la personalidad. Quien ha disuelto el ego tiene que disolver la personalidad. Y cuando la personalidad se ha desintegrado atómicamente, entonces adviene el bautismo del fuego. ¿Entendido? Desde entonces reina en nosotros la iluminación interior profunda y la real felicidad auténtica. Vienen en uno las 3 partes importantes. Son Sat, el ser,
Chit, la conciencia, despierta, iluminada. Y Ananda, la suprema felicidad. Va a preguntar algo de Ron. Quizá no ratificar nuestro pueblo. Tengo entendido que en alguna ocasión nos hemos dicho que ese cúmulo de agregados psíquicos que forman nuestro yo que adquirimos del primero al séptimo año de nuestra edad no es ni ha sido nunca la personalidad. La personalidad la adquirimos cuando adquirimos la iluminación. Así me parece recordar que esto lo que era. Tal vez está equivocado, hermano. Él la recordación. Porque cualquier esoterista sabe muy bien que uno no nace con personalidad, que debe fabricarla. Y la fabrica durante los primeros 7 años de la infancia. Y la robustece con el tiempo y las experiencias. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Cuando uno muere, va al panteón 3 cosas. El cuerpo físico, el cuerpo vital y la expersonalidad, que deben desintegrarse. Así, quien ha matado el ego, quien lo ha desintegrado, quien ha muerto en sí mismo, tiene que seguir el proceso normal de todo desintegrar la personalidad. No es difícil desintegrarla, se desintegra en menos de 1 año. Pero el ego sí es difícil. Se necesitan 30 años para desintegrarla y tiene 10.000 agregados. Si no se trabaja con juicio durante los 30 años no se conseguiría la destrucción del ego. Pero si se trabaja con verdadera intensidad, se logra pasar por la aniquilación budista. Y una vez que se ha pasado por la aniquilación budista, hay que aniquilar la personalidad. Y una vez que se ha aniquilado la personalidad, se llega al 7º peldaño del maestro. Entonces, como resultado o secuencia o corolario, se recibe el bautismo del fuego, que trae la iluminación. Así que quienes quieran iluminación antes están completamente equivocados. Nada se consigue así de la noche a la mañana. Esto cuesta algo más de 30 años de trabajo. Claro, te estoy diciendo una verdad que es dura, pero hay que comprender que lo que mucho vale, mucho cuesta. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, cuando los apóstoles esperaron el advenimiento del fuego del Espíritu Santo, ese estruendo, fue ese momento que habían aniquilado a la persona. El bautismo del fuego. Es una enseñanza sobre el bautismo del fuego, pero no pensemos en cuestiones históricas. Pensemos en lo que tú estás haciendo ahora. ¿Estás destruyendo el ego? Sí. Cuando llegues al 7º nivel recibirás el bautismo del fuego. Y eso es lo que cuenta. El verdadero Pentecostés es para el bautismo del fuego. ¿Entendido? Dejar de ser en esta cuestión esotérica, crística, menos historiadores y más realistas. Porque todo lo que está escrito en los 4 evangelios, todo lo que está escrito en el Apocalipsis, todo eso es simbólico. No se debe tomar a la letra muerta. ¿Alguna pregunta? Por eso, la fabricación de los cuerpos solares que se realizan después de que el ego ha muerto. Bueno, ¿qué es lo que tú entiendes por cuerpo solar? Vamos a ver. Bueno, entiendo según los estudios diferentes cuerpos solares trabajándolos o fabricados en la novena esfera, utilizando el estudio, las armas, y correspondiéndose con 7 Buda, con la ley del 7, pues, y fabricando el cuerpo solar, físico solar, mental solar y su posición. 7. Primero hay que crear los cuerpos existenciales, superiores del ser. Y después hay que cristificarlos. Solo cuando ya están cristificados reciben el nombre de solares. Antes no. ¿Entendí? ¿Qué me decías con respecto a eso? Que si después de haber muerto el ego, se fabrican los cuerpos solares, o antes de morir el ego. Ya dije que primero hay que crear los cuerpos. Una vez creados los cuerpos, tenemos que convertirlos en vehículos de oro puro, para que puedan ser recubiertos por las distintas partes del ser. Pero uno no podría convertir a los cuerpos existenciales superiores del ser en vehículos de oro puro si no ha eliminado el mercurio seco. Y el mercurio seco ya sabemos que está constituido por los agregados psíquicos inhumanos que nuestro interior carga. Necesitamos eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado. El azufre arsenicado o venenoso es el fuego animal o bestial. Hay que eliminar.
En cuanto al mercurio seco, no hay duda de que son los agregados psíquicos. Si se logran eliminar esos dos factores, mercurio seco y azufre isofisticado, entonces podrá el antimonio fijar el espíritu del oro en los cuerpos. Pero ese espíritu del oro está en el esperma sagrado. Solamente transmutando y eliminando, como ya dije, los agregados psíquicos, es posible que el antimonio fije el oro en los cuerpos. Solo así los cuerpos existenciales superiores del ser se convierten en vehículos de oro puro. ¿Y qué es lo que tú querías con esos vehículos? ¿Y se fabricaban después de que había muerto el ego? Ya te dije que se fabrican antes de que muera el ego. Pero hay necesidad de que muera el ego para que esos cuerpos se conviertan en vehículos de oro puro. Alguien podría fabricar esos cuerpos sin haber disuelto el ego. Y si no lo disuelve, se convierte en Hanasmussen con doble centro de gravedad. Para los Hanasmussen es el abismo y la muerte. Son fracasados, abortos de la madre cósmica. Y eso es todo. A ver, hermano. Bueno, creo que ya todas las preguntas están hechas.